muy bien. Entonces, esta tarde vamos a continuar con el estudio que hemos ya comenzado hace un buen tiempo, que se llama En esto creemos y que básicamente nos habla, valga la redundancia, de las bases de la fe cristiana. Esto es lo que muchas veces lamentablemente falta en las iglesias. En oportunidades no existe un cimiento doctrinal sobre el cual crecer, sobre el cual establecerse y de esa manera crecer. Y eso también, lamentablemente, muchas veces hace que las iglesias tengan, o los hermanos tengan muchas dudas referentes a lo que significa o bien o la manera en la cual interpretar ciertas cosas de la Biblia. Por eso es necesario que nosotros, ahora que estamos en este proceso de crecimiento, lo veamos así, veamos en este momento esto que es tan relevante de alguna manera para nivelar, pero también para ir aprendiendo. Uno siempre va aprendiendo independiente de que la temática que estemos viendo sea algo que relativamente parezca un fundamento o una base, o sea, básico. Y la semana pasada estuvimos hablando referente a la libertad cristiana y a la libertad de conciencia. Hablamos de hartos tópicos en realidad. Hablamos que Cristo nos había librado y que como cristianos tenemos una libertad de conciencia para poder tomar decisiones. Vimos que hay cosas que están escritas en la Escritura que son claras, tácitas, y que de esa forma uno no se equivoca en función a la interpretación de ellas. Pero también vimos que lamentablemente también se da que referente al concepto de la libertad, muchos utilizan esa libertad para aplicar esclavitud y empiezan a poner más que nada doctrinas o enseñanzas o costumbres que son de los hombres, más bien, en vez de que estar avalada en la Escritura. Obviamente, cuando las iglesias cristianas hacen eso, no es de una mala intención, no lo hacen con una mala intención, sino con una buena intención. Lo ejemplificamos de alguna manera con el tema del uso de la falda. Algunos lugares, por ejemplo, a las hermanas se les dice que no se tienen que cortar el cabello. Recuerdo que cuando era pequeño, a 2 calles más allá de la iglesia que yo iba, las hermanas usaban el pelo hasta aquí abajo. Parecían Goku en tercer nivel. No, y era algo que ellos por tradición lo habían tomado, por ejemplo. Ahora, ¿está mal que la hermana se dejen el pelo largo? No. ¿Está mal que la hermana se corte el pelo? No. A la postre es una cosa que tiene que ver con la cultura de cada país, de cada lugar. Pero estos hermanos habían tenido un entendimiento referente a un tema en específico, que le era honroso a la mujer dejarse el cabello largo. Tomaron la Escritura, lo malinterpretaron de alguna forma y lo establecieron como una cosa que era una obligación. Entonces, ¿eso qué hace? Poner cargas a las personas, poner cargas a gente en la iglesia. Y eso la verdad es que no es a lo que nosotros estamos llamados. Hay cosas que en la Escritura son claras. Y esas cosas claras tenemos que hacerlas, tenemos que cumplirlas porque son mandatos expresos de Dios. Pero las cosas que no son escriturales, siempre es mejor entenderlas para uno. Si yo tengo una convicción en un momento determinado de que tal cosa es de tal manera y el Espíritu Santo me ha convencido a mí, yo lo hago de esa forma, pero yo no tengo por qué imponérselo al otro, ¿ya? Y eso es relevante, porque a veces también se da en ciertas circunstancias que nosotros conocemos a hermanos que son de otras iglesias. Y nosotros, para tener una buena relación con ellos, le preguntamos: oye, ¿ustedes cómo hacen esto? Y ellos lo hacen de otra manera quizá. ¿Es pecaminoso que lo hagan de otra manera? No, no es pecaminoso si es que la Escritura no está demarcado, ¿ya? El problema es que si nosotros tratamos de imponerle nuestra cosmovisión a ellos y ellos a nosotros. Y eso es donde lamentablemente muchas veces se generan problemas y conflictos, ¿ya? Y divisiones por lo demás. Por lo mismo es que nosotros estamos llamados a amar a Dios y amarnos unos con los otros. Y eso es cierto que la doctrina divide. Es cierto, eso es una realidad, la doctrina divide. Pero tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder definir cuáles cosas son para dividirnos y cuáles cosas no son para dividirnos, ¿ya? Hay un concepto que está de moda últimamente que se llama el triaje teológico. Y el triaje era un término que se empleaba en en la Segunda Guerra Mundial, cuando caían heridos, los heridos se separaban
en función a la urgencia de su necesidad. Por ejemplo, si le sacaban un brazo y estaba muriéndose de sangrado, era primera necesidad, y otro, si se le salió un dedo, le cortaron un dedo, lo tiraban para el lado. Esa era como la separación entre lo primordial y lo secundario, quienes estaban verdaderamente necesitados de atención y quienes no. Y de esa forma también se habla de alguna manera del triaje teológico, es decir, hay cosas que son primarias en la fe cristiana y que nosotros tenemos que ser claros, concisos. O sea, cualquiera que dice que Jesucristo no es Dios, eso es algo que es en contra de la Escritura y por tanto atenta contra la fe cristiana. No puedo decir que esa persona es hermano mío, o sea, alguien cree que Jesucristo no es Dios, por ejemplo. Pero sí hay otras cosas que son secundarias. Con lo mismo que yo le decía, por ejemplo, el tema de algunos hermanos, quizás en alguna iglesia se les impone a las mujeres que usen falda o esas cosas. Son cosas secundarias realmente que no tiene sentido divagar y confundirse y discutir por ello, ¿ya? Entonces, eso es importante, poder ver qué es lo primario, qué es lo secundario, en función a la libertad de conciencia que Dios nos ha dado. Ahora bien, esta noche vamos a estar hablando de otro tema fundamental, otro tema de base, y este tema es la adoración, ¿ya? La adoración, un tema o un término también muy manoseado de muchas formas. La verdad es que para bien y para mal se manosea el término adoración. Yo me acuerdo cuando era pequeño, estaba recién en la fe cristiana, y le pregunté a un hermano qué era la adoración, y me dijo que eran cuando tocaban música lenta. Esa fue su respuesta. ¿Qué es la adoración? No, cuando tocan música lenta. Ah, ya le dije. Y lamentablemente a veces se da esa confusión por producto de que no se ve en la Escritura o no se trata de definir las cosas en función a la Escritura. Por eso es que esta noche vamos a estar viendo qué implica la adoración y todo lo que conlleva ello. Y vamos a ver una parte, solamente una. La otra semana, Dios mediante, vamos a estar hablando de otras cosas que también contemplan la adoración a Dios. ¿Ya? Comencemos entonces. ¿Quién puede leer por favor Génesis capítulo 3, 22 al 24 que está aquí? Y dijo el ser humano: ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. A ver. ¿Para qué tomamos este pasaje? Dios, todo lo que creó, o todos los seres que creó, los creó con un propósito, para la alabanza de su gloria. Todo lo creado tiene ese propósito, darle gloria a Dios. Y la adoración, por así decirlo, es el objetivo de toda creación. Toda la creación fue hecha para que adorara a Dios. La adoración a Dios es el propósito de todo lo creado. Y es el propósito fundamental también de la creación del ser humano. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Ya? Para adorar a Dios. Ese es el propósito. Toda la creación está ordenada a eso, pero en particular aquellos que tenemos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa obligación en particular, la adoración. Ahora bien, cuando Dios crea a Adán y crea a Adán y Eva, Él lo hace y Él tiene una comunicación directa con ellos, ¿ya? Y la adoración que la creación hacía en aquel entonces, o sea, Adán y Eva, era directa con Dios. No habían intermediarios. Adán y Eva se comunicaban con Dios y adoraban a Dios. ¿Ya? Pero después del pecado de Adán, Dios, ¿cierto?, expulsa al ser humano del jardín del Edén y incluso para que no volviese al jardín, a entrar al jardín y a tomar del fruto del árbol de la vida, puso dice aquí a unos querubines, ¿cierto?, con una espada ardiente, y una espada ardiente que se movía por todos lados para que estos no entraran. A partir de ese momento, a partir del pecado de Adán, el hombre ya no puede tener una adoración directa para con Dios. Y es necesario que hayan intermediarios. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios está molesto y el pecado es un impedimento para la adoración. ¿Ya? Por eso es que en aquel entonces, en el tiempo de Adán y Eva, la adoración era inmediata. Inmediata no quiere decir que era al tiro, sino que no necesitaba un medio.
era sin medio, inmediata, ¿ya? Y a partir del pecado de Adán, la adoración es por medio de medios. Entonces Dios estableció, ¿cierto?, que se le buscase de una manera determinada, bajo ciertos preceptos, y nosotros vamos a entender ahora, ya aquellos que hemos creído en Cristo, que la única manera en que nuestra adoración sea válida es por medio de Jesús, por medio del Señor Jesucristo. Ese es el medio más importante de adoración. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la adoración era por medio de los símbolos, como lo era el tabernáculo, el templo también, como lo eran los sacrificios. Eso era el medio por el cual Dios recibía adoración. Pero ahora, a partir de la obra de Cristo, ese velo se quita, el entendimiento es claro y que todo es por medio de Jesucristo. Por tanto, por eso se dice que el Señor Jesucristo es nuestro mediador. Él no tan solo media entre Dios y nosotros en el sentido de apaciguar la ira de Dios, en ser la expiación por nuestros pecados, sino que también Él media para que nosotros podamos adorar directamente a Dios. Una de las cosas hermosas por ejemplo, que uno entiende ya cuando comprende el Evangelio como tal, es que la adoración, el propósito, por ejemplo, del evangelismo, el propósito de la proclamación del reino de los cielos es la adoración. Es la adoración, para que todos los pueblos alaben al Señor. Por eso es que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, porque el propósito final del Evangelio es la adoración a Dios, la gloria de Dios, ¿ya? Por eso es que es necesario que nosotros entendamos este concepto como corresponde, como la Biblia nos lo enseña, y no como a veces pudimos haberlo aprendido mal, como fue en mi caso, ¿ya? Entonces, lo primero, toda la creación, y en particular el ser humano siendo hecho a imagen de Dios, tiene el deber de adorar a Dios. El propósito de la creación del ser humano es para que adorase a Dios. Pero producto del pecado, ya no se puede adorar a Dios de manera directa y es necesario un intermediario. En el antiguo pacto fueron los símbolos. Cuando Cristo consuma su obra es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, miren, fíjense en lo que dice aquí la Confesión de Fe de Westminster. Dice lo siguiente: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido, con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo, y está tan limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. ¿Qué es lo que quiere decir esta sentencia? Quiere decir lo siguiente: Dios es el creador de todo y por tanto merece la adoración, ¿cierto? Eso ya quedó establecido y lo tenemos claro. Pero hay que tener un detalle, hay que tener cuidado en un detalle, y este detalle es fundamental. La adoración a Dios no puede ser de cualquier forma. No puede ser como nosotros creamos que debemos adorar a Dios, sino como Dios lo ha establecido. Porque Él no acepta cualquier tipo de adoración. Y la Escritura es clara en mostrarnos eso. Es claro en mostrarnos eso. Por eso es que es necesario que nosotros que amamos al Señor y que por medio de la Escritura buscamos al Señor nos demos cuenta de esto. Dios no recibe todo tipo de adoración. E incluso la misma Escritura dice que Él no escucha todas las oraciones a ese nivel. Dios recibe la adoración siempre y cuando ésta esté de acuerdo a lo que Él estableció, que es la forma como debe ser adorado. Entonces, eso yo creo en Dios a mi manera, o yo adoro a Dios a mi forma, está claramente contrario a lo que la Biblia nos enseña y lo que la misma Escritura nos muestra. Y vamos a ver acá esto. La adoración, por tanto, de acuerdo a lo que leímos, podríamos decir que está instituida. Dios la instituyó, está limitada a lo que Dios dijo y está prescrita bajo los cánones que Dios estableció para ese tipo de adoración. Por favor, que alguien pueda leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 32.
Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordena, sin añadir ni quitar nada. Fíjense en la cláusula. Aquí él es Deuteronomio, recordemos que lo que significa Deuteronomio es la segunda ley o la repetición de la ley. Deuteronomio se da en el contexto en el cual ya Moisés se está despidiendo del pueblo que estuvo sirviendo por mucho tiempo. Él ahora va a traspasar el mando a Josué, pero él antes de eso se despide y vuelve a recordar la ley que Dios le dio anteriormente. Entonces, cuando él está hablando eso, ¿cierto? De parte de Dios mismo, dice: cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. Por tanto, la adoración, hermanos míos, es algo sumamente de cuidado. Es algo que no debe ser como a mí se me antoje. Como a mí se me antoje. Hoy en día, y vamos a ver esto, no es que esté mal. No es que esté mal lo que a veces vemos, pero verdaderamente no se ajusta al estándar bíblico. Hay dos formas de ver la adoración genuina. Decir y hacer solamente lo que exclusivamente dice la Escritura, ¿ya? O hacer lo que dice la Escritura y añadirle elementos a la adoración que no están prohibidos en la Escritura, ¿ya? Esas son las dos maneras de ver esto. O sea, nosotros nos regimos al pie de la letra y solo hacemos lo que Dios ordenó, o bien hacemos lo que Dios ordenó y también podemos añadir elementos a la adoración que Dios no prohibió. ¿Se entiende? Son las dos opciones. La más segura, evidentemente, es la que es apegada a lo que Dios permitió solamente, ¿ya? Y hay cosas que son grises, pero que también están dentro del marco que Dios permitió, por tanto, se pueden hacer. Hoy es común, sobre todo en iglesias americanas, de pronto, yo sé que ustedes han visto videos en YouTube, donde yo recuerdo, era un culto, y estaba en la parte de la alabanza, y había una tela que colgaba al medio detrás del púlpito, por así decirlo, y había una niña así haciendo acrobacia ahí arriba en la tela. Ahora, ¿la Biblia prohíbe eso? No lo prohíbe, pero la Biblia no pide eso. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Abstenerse de eso. Abstenerse de eso, porque eso puede provocar que el centro, por ejemplo, de la adoración pública, del culto, ya no sea Cristo, sino que están todos pendientes de que la niña no se vaya a caer, por ejemplo. O también yo lo he visto mucho, que de pronto está en la hora de la alabanza, y en el costado hay un niño o una niña que están pintando así, y tiran arte abstracto, bastante abstracto en algunos casos, y están pintando cuadros y cosas así por el estilo. ¿Está mal eso? ¿La Biblia lo prohíbe? No lo prohíbe. Ahora bien, ¿Dios pide eso? No lo pide. Entonces, lo más sano y lo más conforme a la voluntad de Dios sería hacer lo que está ajustado a lo que Dios pide, en función a estos principios que la misma Escritura nos muestra, sin añadir ni quitar nada, ¿ya? Es lo mejor, es lo más seguro para nosotros. Entonces, en vez de aventurarnos, porque también hay una tendencia también en nuestros tiempos de poder ajustarnos a la época y de alguna manera permitir ciertas cosas que son comunes el día de hoy en los servicios en las iglesias, hermano. Porque también, así como hoy hay una adoración verdadera, que la vamos a ver más adelante, hay una adoración que es cerrada, ¿ya? Fíjense aquí lo que el Señor Jesús dice, citando el Antiguo Testamento, Mateo capítulo 15, versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Fíjense que él está haciendo alusión a todas aquellas cosas que se le añadieron a las ordenanzas que Dios ya había establecido. Entonces dice, en vano me adoran, porque sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es decir, se le añadió algo espurio a algo santo, como es la palabra de Dios y la ordenanza clara que él dio, ¿ya? Por tanto, esa adoración era vana, porque hacían cosas que él no había establecido. Fíjense acá en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, aquí es Pablo quien le está hablando a los atenienses. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres,
ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Amén. Entonces se dan cuenta aquí, Él no vive en templos construidos por manos de hombres. Por tanto, a veces la gente tiene, o la persona que no tenía en aquel entonces la concepción hebrea de Dios o la revelación que Dios se había dado a conocer en el Antiguo Testamento y que tampoco era cristiano, tenía una noción de Dios y trataba de adorar a Dios, entre comillas, o las deidades. Y para eso tenían su propia forma de adorar. Tenían su propia forma de hacerlo, conforme a ellos lo habían entendido o como ellos creían que era. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo claramente que él no vive en templos construidos por hombres. Y dice, no se deja servir por manos humanas, ¿ya? Como si él necesitara de algo. Por eso Dios no necesita de nuestra adoración, ¿ya? Como que Él va a ser más Dios porque nosotros le adoramos. No, en realidad tiene que ver con nosotros. Nosotros somos quienes estamos obligados por el hecho de haber sido creados por Dios, ¿cierto?, para adorarle a Él. Estamos obligados a eso. Es parte del propósito de nuestra creación. Por tanto, hay una adoración errada, hermanos, que nosotros también tenemos que tener cuidado con ella. Y en este tiempo también se ven muchas cosas, ustedes lo saben bien. A mí no me gusta mucho hablar de lo que se hace afuera, porque no es nuestro problema. A mí lo que me preocupa en particular es que nosotros estemos claros con esto. Ya, más allá de estar mirando para el lado y decir ellos hacen eso, esto y eso. En realidad, obviamente está mal que lo hagan. Y eso va a acarrear condenación para muchos, lamentablemente, y no va a haber crecimiento para otros. Pero lo importante y lo que debe primar aquí es que nosotros, los que estamos acá, tengamos veamos, analicemos nuestra propia forma de dar adoración a Dios y la ajustemos al parámetro escritural, porque es fácil apuntar para el lado. Es fácil apuntar para el lado cuando yo creo que estoy haciendo lo correcto. Entonces esto es para que nosotros analicemos nuestra propia adoración para con Dios y veamos lo que estamos haciendo. Otro ejemplo de adoración errada es lo que aparece en Jeremías capítulo 19, versículo 5. Han construido santuarios paganos en honor de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, y jamás me pasó por la mente. El problema de nosotros, hermanos, es que somos buenos para improvisar. Como seres humanos somos buenos para improvisar. Nos encanta eso de ser creativos, pero a la hora de adorar a Dios no vale ser creativo. La creatividad no tiene lugar frente a lo que Dios ha ordenado y ha establecido. Si Él ha establecido algo, nuestra responsabilidad es hacerlo como Dios nos lo ordenó. ¿Ya? Por eso aquí dice: han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocausto a Baal, cosas que yo jamás le ordené ni les mencioné. Entonces, cuando nosotros tratamos de inventar algo, lo más probable es que esté equivocado. Por eso lo más seguro es siempre ir apegado a la Escritura. Hoy en día lo que se ve mucho, por ejemplo, cuando uno hace zapping un poco sobre música cristiana para ver qué se está escuchando hoy en día, uno empieza a escuchar los discos que están sacando las bandas cristianas y uno de pronto escucha cosas que suenan bien, pegan y tienen un ritmo contagioso que pueden, incluso dentro de un contexto eclesial, se puede dar que se cante una canción como esa. El problema es que lamentablemente sus letras no tienen nada que ver con la Escritura y más que nada hablan sobre un deseo del corazón. Entonces, lo más seguro que la Escritura nos muestra es que la alabanza, las canciones que nosotros entonamos al Señor, tiene que ser conforme a lo que la Biblia nos muestra. Entonces, ese es el estándar para que nosotros, nuestra música, nuestras canciones que elevamos al Señor sean así, conforme a la Escritura. Colosenses 3:16 dice: moren vosotros abundantemente la palabra de Dios, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero esos salmos, esos himnos y esos cantos espirituales están en función ¿a qué? A que la palabra de Dios mora abundantemente. Por tanto, la manera más segura de cantar y de alabar a Dios y adorar a Dios por medio de la música, por ejemplo, es que cantemos lo que la Escritura dice. Entonces, hay canciones que son muy lindas, pero que en rigor no tienen una base escritural. Por tanto, lo más seguro y lo más confiable es que no las toquemos.
Porque pueden hacer de un corazón, pero un corazón corrompido. Yo no sé quién la inventó o cuál es el propósito por el cual la compuso. ¿Ya? Yo no lo sé. En cambio, cuando yo veo que hay una canción que está pegada a la escritura, que parafrasea versos bíblicos, digo, esta canción sí, porque está hablando de lo que Dios dijo. Entonces es seguro, es lo que Dios pidió. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Aplicar eso a nuestra adoración particular, pero también a nuestra adoración pública como iglesia. ¿Ya? Eso es lo que nos va a normar a nosotros y tratar de hacer todo conforme a lo que la escritura nos está mostrando. Un ejemplo clásico de esto, hermanos míos, y es para que veamos que la adoración verdadera tiene un gran valor delante de Dios y la adoración falsa que Dios nos pide tiene consecuencias severas y graves. Veamos el caso de los dos hijos de Aarón, los mayores, los primeros sacerdotes, los primeros a ser sacerdotes. Veamos qué fue lo que le ocurrió a ellos. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Fíjense, aquí hubo una iniciativa propia. Analicemos un poquito la situación. Ellos pusieron un incienso y lo ofrecieron delante del Señor. ¿Se le ofrecieron a sí mismos? No. ¿A quién se le ofrecieron? A Dios, al Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, porque no era el fuego que Dios había pedido. Él había establecido que el incienso fuera de una mezcla en particular, y ahí el mismo Levítico nos muestra la mezcla que tenía que ser el incienso, de cómo se debía formar. Ellos hicieron un incienso a su propio antojo, a su propia forma. Dijeron, oye, la fórmula que Dios estableció está buena, pero la de nosotros está mejor. Así que inventaron su propia forma de prender incienso. Y entendámoslo eso a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Recordemos que el incienso es una figura de la oración. Entonces, de alguna manera, hasta nuestra forma de orar debe estar regida por lo que Dios ha establecido. Vamos a llegar ahí en su momento. Pero, fíjense, ellos quizás, yo no lo sé, su corazón no lo conozco. Lo único que la Biblia dice referente a ellos es que ellos hicieron algo que no se les había pedido, ¿ya? Y pusieron un fuego que no se les había demandado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios ante eso? Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron. Hermano, de verdad, lo más seguro es no improvisar. Cuando se trata de la adoración a Dios, no improvisen. Hagamos las cosas que Él nos pidió, ¿ya? Y también lo mismo, se hace referencia en Números 3 y 4, referente a estas dos. Incluso se va a hablar de los hermanos de ellos, que los que quedaron vivos, pero también se menciona nuevamente lo que pasó con estos dos hermanos, Nadab, Abiú, los hijos mayores de Aarón. ¿Quién lo puede leer? Números 3, 4. Nadab y Abiú murieron en presencia del Señor cuando, en el desierto de Sinaí, ofrecieron sacrificios con fuego profano. Como Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. Entonces aquí vuelve a repetir la idea, o sea, vuelve a repetir lo que ocurrió, o sea, porque fue algo impactante, fue algo que conmocionó al pueblo de Israel. Entendamos que recién se estaba estableciendo el sacerdocio, ¿ya? Recién Aarón había sido ungido como sumo sacerdote y Nadab y Abiú habían sido ungidos como sacerdotes para acompañar el oficio de las ofrendas y sacrificios que Aarón debía realizar. Entonces, de entrada, ellos quisieron tener iniciativa propia y les pasó lo que les pasó. Por tanto, tenemos que tener cuidado con esta adoración errada, hermanos míos. Y en función a eso, es que este hermano J. Williamson dice esto: adorar de la forma que deseemos, sin prueba de que sea la voluntad de Dios, es adorar a nuestra propia voluntad en vez de adorar a Dios. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? A nuestra adoración a Dios, o podemos plasmarlo a nuestro culto público, nuestro culto como iglesia, le añadimos cosas que a nosotros nos gustan, tenemos que tener en cuenta que en realidad no estamos buscando la adoración a Dios, sino más bien en nuestra propia autosatisfacción. Y debemos tener cuidado, porque de eso el propósito de la adoración es ese: adorar a Dios y abstraernos nosotros, ¿ya? Abstraernos nosotros de eso. Claro, o sea,
está bien eso, pero hay que verlo en el contexto que se hace. Si se hace por una humorada, da lo mismo. Ahora, si van a usar esa canción para un servicio a Dios, claro. Sí, me acuerdo de haber visto un video donde salía entra en mi vida. Y están cantando, te abro. Sí, pero bueno, en el caso de esas no creo que las toquen en la iglesia. No, sí, pues eso está claro. Pero es que por eso hay que entender una cosa. Por ejemplo, lo que tú, igual es bueno mencionarlo. Yo creo, y como músico lo digo, que hay que tener una clara separación entre lo que puede ser música, entre comillas, cristiana y música de adoración para el servicio a Dios. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Música cristiana, entiéndase por cualquier canción que tiene un motivo, alusión a Cristo o bien a algo espiritual de parte de Dios. Esa es la música cristiana. Y ahí entraría el reggaetón, ¿cierto? Ahora, obviamente la música tiene un mensaje. Yo siempre lo he dicho de esta forma. Lo mejor es ser, cuando uno es compositor o uno hace música, tiene que ser consecuente. Hay dos mensajes en la música. Está el mensaje explícito y el implícito. El explícito es la letra, pero también hay un mensaje implícito que es la música. Y la música también da un mensaje. Así aprovechando la instancia para tocar lo que comentó Gilberto. Entonces, yo no saco nada con decir el Señor, Jesús es mi rey, si estoy, Señor es mi... Porque estoy incitando con la música a la sensualidad, pero estoy diciendo otra cosa distinta. Estoy dando un mensaje difuso, no claro. Lo mismo pasa a mí, yo cuando recién conocí al Señor, me gustaba el metal, el heavy metal. Sí, quise ser chascón, pero nunca me creció tanto el pelo. Pero a lo que voy es que me encantaba, e incluso cuando recién conocí al Señor escuchaba harto metal cristiano, pero de pronto no se entendía, a veces las canciones eran bien brutales en el contenido, por ejemplo, el sacrificio de Jesús, y con una música pesada, como que es congruente, pero no podés estar hablando de la salvación, así. Entonces, hay un mensaje que no es consecuente, ¿se entiende? Eso es lo que tiene que ver con la música cristiana, que yo lo separo total y absolutamente de la música que es para un servicio a Dios, que es para un culto a Dios. ¿Ya? Incluso creo que es hasta no sé, hay hermanos que tienen esta concepción de redimir la cultura y de alguna manera a llegar por medio de la cultura y el evangelio y la cultura a las personas. Entonces al metalero llegaban como así. Yo de verdad, honestamente, no tengo problema con eso, en serio. El tema es, y lo que es delicadísimo, es la adoración. En la adoración es el culto a Dios. Entonces cuando en el culto a Dios estas cosas se incorporan, son sumamente peligrosas, ¿ya? Eso es importante notarlo, ¿ya? Es súper importante porque vemos el caso y el ejemplo de estos dos hermanos, Nadab y Abiú, que por ponerse a proponerle algo nuevo a Dios, Dios los cortó. También otro ejemplo grande porque la adoración es el reflejo de la exaltación de la santidad de Dios, hermano. Y ustedes saben que no hay nada más excelso y sublime que la santidad de Dios. Entonces, por eso, otro ejemplo de aquello es cuando el arca, los filisteos la habían tenido cautiva por harto tiempo, hasta que Dios, por medio de señales, hace que los filisteos devuelvan el arca al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? La algarabía fue tal que se olvidaron, aquellos que tenían que servir a Dios, se olvidaron cómo era que tenía que transportar el arca. Porque el arca debía ser transportada por levitas, ¿cierto? En el hombro y a pie. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban tanta algarabía y como ya venían en el carrito, en un carrito con bueyes tirados, dijeron ya que sigan el carrito hasta que lleguemos allá, po. ¿Ya? ¿Y qué pasó? En un momento iban los bueyes con el arca y los bueyes tropiezan y se va a caer el arca. Pero una persona que se llamaba Usa, con una buena intención en su corazón, para que no se cayera el arca, llega y toca el arca. ¿Sabes lo que pasó?
Tenía buenas intenciones él, po. No quería que el arca de Dios se cayera. Pero había una prohibición expresa que nadie podía tocar el arca. Dios había dicho que nadie podía tocar el arca y que solamente podía ser transportada por los levitas, la familia de levitas que estaba especializada para eso, y a pie. Entonces se dan cuenta, por no regirse a lo que Dios había establecido, lo que ocurrió. Entonces, vuelvo a repetirlo, hermanos míos, la adoración a Dios es algo delicado. La adoración personal y también la adoración congregacional. Por eso lo más seguro es que nosotros hagamos lo que la Escritura nos muestra. Ahora, ¿quién lee por favor Mateo 4:10? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La adoración está única y exclusivamente creada para Dios. Nadie más es digno de adoración. Nadie más. Nadie más. Por tanto, cuando, aquí estamos en el contexto de la tentación del Señor Jesús, cuando Él le dice, todo esto es mío, le muestra el reino y dice, yo todo esto te lo voy a dar si inclinado me adoras. Entonces el Señor Jesús, ¿qué le dice? Vete, Satanás. Esta expresión es curiosa porque la Biblia se refiere comúnmente en el Nuevo Testamento a esta persona de dos maneras, diablo, Satanás. Cada vez que tiene que ver con la relación de este ser espiritual con el hombre, se emplea la expresión diablo, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice resistid al diablo y él huirá de vosotros, no dice resistid a Satanás. Porque siempre cuando se refiere al ser humano, la aplicación normalmente, comúnmente en la Escritura del Nuevo Testamento es diablo. Pero cuando es algo que atenta directamente contra Dios, se emplea la palabra Satanás, ¿ya? O el propio Satanás, ¿ya? Entonces, porque el otro es un adjetivo y este es un sustantivo. Entonces, cuando tiene que ver con Dios, se emplea Satanás. Entonces, aquí le está diciendo, lo que él le pidió era tan grave que él le dice, vete, Satanás. Porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Porque la adoración es algo que es exclusivo para Dios y para nadie más. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque nosotros entendemos que todos los seres humanos adoran algo. Todos adoran algo. El Dios más común, y en realidad el único Dios que existe aparte es uno mismo. Porque incluso el Dios de las riquezas al final son para uno. Entonces todo a la larga llega a mí. Todo es beneficioso para mí. Entonces es cierto que existían harta variedad de dioses, pero a la larga, como decía Calvino, al fondo de cada Dios siempre hay un espejo de uno mismo. Porque busca el beneficio uno. Algo que sea utilidad para uno. Por tanto, la adoración, todo ser humano es propenso a adorar. Pero cuando tú no adoras al único Dios verdadero, esa adoración está obviamente condenada por parte de Dios. Ahora, en el caso que vamos a ver de los colosenses, de los hermanos de Colosas, vamos a notar que ellos, en su cultura, en la cultura de Colosas, también tenían un elemento, que ellos adoraban a los ángeles, por ejemplo. Vean aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Quién lo puede leer, porfis? No dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que se afanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Fíjense, entonces aquí habla de que en esa cultura había una concepción de adoración a ángeles y ellos más encima se ensoberbecían porque adoraban ángeles. Hoy nosotros adoramos ángeles y como que había un grado de orgullo porque adoraban ángeles. Pero esa adoración a ángeles está totalmente prohibida por Dios. El único digno de ser adorado es Dios. ¿Ok? Fíjense acá, cuando llega Cornelio, ¿cierto? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio se acerca a recibir a este hermano. Fíjense lo que ocurre. Hechos 10, 25 al 26. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú.
la palabra adoración en el idioma griego tiene una connotación de arrodillarse, de besar la mano, de rendir pleitesía. Esa es como la idea del griego clásico, de esa palabra en el idioma griego clásico. Por tanto, cuando lo que está diciendo acá, este Cornelio se arrodilló delante de Pedro y le dijo, no, párate, le dijo, ponte de pie, porque yo soy un hombre como tú. Pedro está reconociendo que el único digno de que se arrodillen delante de él es Dios y obviamente la persona del Señor Jesucristo. Porque recuerden lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Solamente Dios es digno de ser alabado y de ser honrado. Entonces, ya viendo esto delicado de la adoración que es incorrecta, vamos a tocar brevemente, es particular brevemente esto, pero vamos a ir ahondando en cuál es la adoración verdadera. Este pasaje que aparece aquí en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Que aquí hay una gran verdad. Recordemos un poquito el contexto en el cual estaba ocurriendo esto. Llega Jesucristo a Samaria. Samaria era una ciudad que después de la separación del reino del norte con el reino del sur en el tiempo de Roboam, del hijo de Salomón, en aquel entonces Samaria quedó como la capital de Israel. Vinieron los asirios, se llevaron a los samaritanos, a todas las 10 tribus del norte, y ellos tenían una costumbre muy, los asirios tenían una costumbre muy desagradable cuando conquistaban un pueblo. Ellos lo que hacían era mezclarlo. Entonces dejaban un poquito de gente de ahí y ellos traían extranjeros de otros para matarlos culturalmente también. Ese era uno de los motivos por los cuales los asirios hacían eso. Entonces, ¿qué pasó? En ese sector de Samaria, cuando vinieron los asirios, ellos dejaron a como lo peor de los israelitas que vivían en ese tiempo, y aparte trajeron otras personas de otras naciones e hicieron que se mezclaran. De ahí viene el concepto del samaritano de la época de Jesús, ¿ya? Eran personas que de alguna manera tenían una religión propia, porque cuando pasa este cisma entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, la adoración obviamente Dios la había establecido en el templo estaba en Jerusalén, por tanto habían 2 tribus que adoraban en el templo nomás, ¿ya? Y las otras 10 dijeron, ya, nosotros vamos a tener nuestro propio lugar, porque no vamos a ir a Jerusalén, porque estaban peleados. Entonces ellos levantaron un becerro, hicieron un becerro ahí en el monte Gerizim, y ese monte era donde ellos adoraban. Entonces, en este contexto, cuando Jesucristo le pide agua, ¿cierto?, a esta mujer porque tiene sed, y él empieza a hablar referente a la adoración. Ella le dice que el lugar donde se había establecido adorar era obviamente para ellos el monte. Entonces él le dice lo siguiente: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, fíjense en esto, verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, eso no habla que hay falsos adoradores. Que haya verdaderos adoradores implica que hay falsos adoradores. Por tanto, todos aquellos que adoraban de manera errada entran en esa categoría de falsos adoradores. Ahora, fíjense aquí. La discusión de esta samaritana era si se debía adorar en Jerusalén o en el monte Gerizim. Pero lo que le dice él aquí es algo maravilloso. Él dice: se acerca la hora y ha llegado ya, por medio de su persona, de su visitación, de su obra, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Antes había que adorar a Dios única y exclusivamente en un lugar. Y ese lugar era el tabernáculo en el tiempo del desierto, y cuando ya se estableció como nación Israel en un territorio, el templo. Y ese era el lugar donde se daba la adoración. Pero él le dice acá que por medio de su obra ahora, el verdadero culto debía ser realizado en espíritu y en verdad.
Ya no hay un lugar fijo para la adoración. La adoración nosotros como creyentes podemos realizarla en cualquier lugar. Ya no hay lugares sagrados. El único lugar sagrado es nuestro ser, puesto que ahora nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora nosotros somos el templo. Por tanto, aquí cada uno en su intimidad puede adorar a Dios porque cada uno de nosotros es templo de Dios. Y como iglesia también, como iglesia reunida, somos también, dice, como piedras labradas, dice Pedro, somos la iglesia de Dios y también el templo de Dios. Por tanto, por eso, cuando nos juntamos podemos tener adoración genuina y sincera también para con nuestro Dios. Por tanto, la forma en la cual nosotros debemos adorar ahora no es en un lugar específico, sino en una condición, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir que la conexión que nosotros tenemos con Dios es espiritual. Aquí no está hablando, aquí si lo notan bien, no es el espíritu y no sale con mayúscula. No se está refiriendo al Espíritu Santo. No se dice que debemos adorar en el Espíritu Santo, no, en nuestro espíritu, en nuestro ser espiritual. Y también en verdad. ¿Qué implica eso? ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tú es la verdad. Por tanto, aquí está diciendo que la adoración genuina a Dios debe ser en función a hacerlo de una manera espiritual y también, de la misma forma, hacerlo por medio de la verdad de la palabra. Y volvemos a caer en lo mismo. Debe ser conforme a Dios lo estableció. Esa es la única adoración que Él recibe de verdad. Ahora, teniendo eso claro, ¿ya? La adoración genuina y verdadera es aquella que ha sido limitada, expuesta por Dios. Es decir, nosotros debemos darle a Dios lo que Él nos pidió. Es que vamos a empezar ahora poco a poco a tocar ciertas partes de la adoración. Y la oración es parte de la adoración. Y si Dios dijo que nosotros debíamos adorar como Él nos lo pidió, tenemos también que saber que nosotros debemos orar como Dios nos lo pidió. Fíjense lo que dice acá, aquí no le puse la cita, pero es de la Confesión de Fe también de Westminster. Dice, siendo la oración como la acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa, la exige Dios de todos los hombres. Y para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y si se hace oralmente en una lengua conocida. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto conforme a lo que la Escritura nos muestra. La Biblia nos muestra, y en particular el Señor Jesucristo, llevar una vida de oración bastante extensa en verdad, pero aquí vamos a ver la primera etapa de la vida de oración que el Señor Jesús tenía, que era la oración privada. ¿Ya? Está la oración congregacional, pero también está la oración privada. Vamos a hablar de la oración privada. Mateo capítulo 14, versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. El Señor Jesús tenía la costumbre, y los evangelistas también siempre nos muestran eso, nos muestra a Jesús orando. Antes, por ejemplo, de tomar la decisión de quiénes iban a ser los 12 que le iban a seguir, dice la Escritura que él estuvo toda la noche anterior orando y buscando al Señor, y a la mañana siguiente, inmediatamente él llama a los que iban a ser los 12. Jesús constantemente pasaba mucho tiempo orando, mucho tiempo buscando al Señor. Y aquí nos habla de esta oración a solas, en la cual nadie lo interrumpía, en la cual él se apartaba a estar con su Padre, ¿ya? Entonces, nosotros como creyentes debemos saber que debemos tener oración privada con Dios, ¿ya? La oración privada. Ahora también está la oración que uno hace junto a otros, ¿ya? Cuando oramos, ¿cierto? Y estamos con otras personas, no necesariamente con toda la iglesia, sino con otras personas, con otros hermanos, ¿ya? Fíjense acá lo que dice Juan 17:1. Vamos a ver el contexto y se va a entender de mejor manera. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo,
para que tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Entonces, en este contexto, a partir del capítulo 13 en adelante del Evangelio de Juan, vemos cuando Jesús junto a sus discípulos entran en el aposento alto para celebrar la Pascua. Entonces, del versículo 13 hasta el 19, que es cuando lo toman preso, desde todos esos capítulos nos hablan de ese momento de intimidad que él tenía junto a sus discípulos. Entonces, cuando él está haciendo eso, él está rodeado de sus discípulos. Entonces, aquí él está orando en el Padre, pero frente a otras personas también que lo acompañaban, ¿ya? Entonces, también la Biblia nos muestra ese tipo de oración. La oración es cuando nosotros oramos con hermanos que nos acompañan, que están junto a nosotros también orando también, ¿ya? Y el otro que la Biblia nos muestra es la oración pública, que también es parte de la oración. Y es por eso que nosotros como iglesia hemos establecido, producto que aún no tenemos una reunión de oración oficial como parte de la actividad de la iglesia, también es necesario que oremos juntos. Y es por eso que en los servicios antes se acuerdan que eran puras canciones nomás, tocábamos alabanza y después el sermón. Pero desde hace un tiempo hemos añadido oraciones porque es necesario que la iglesia ore. Es necesario que la iglesia se aúne en un mismo espíritu y ore como iglesia a Dios. Por eso es que se hizo esta modificación al servicio, ¿ya? Ahora, porque la oración pública de la iglesia es algo escritural y necesario también, ¿ya? Por eso es que lo hacemos así, apegándonos a lo que el texto nos muestra. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos en el mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con las hermanas de Jesús y su madre María. En un mismo espíritu se dedicaban a la oración, ¿no es? Como congregación, todos juntos, con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Esto fue después que el Señor Jesucristo resucita y asciende, ¿ya? Previo a la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Entonces, por eso está la oración privada, la oración acompañada y la oración congregacional. Y nosotros como creyentes, como personas que amamos al Señor, cumplimos con cada una de ellas, ¿ya? Ahora, otra cosa que la confesión de fe decía y que es sumamente relevante es que la oración es por medio de Jesús. Nosotros no, cuando es común que un cristiano ore y diga en el nombre de Jesús, amén, ¿cierto? Algunos dicen, pero esta cuestión es como un añadido, es como que siempre es como un ritual, porque siempre se dice eso. Pero es porque la oración no tiene sentido o no llega al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, por eso, ¿qué mejor manera de terminar una oración que encomendar todo lo que hemos dicho en el nombre de Jesús? ¿Ya? Por eso, no es que sea algo que hemos aprendido, que algo que se transmitió y que culturalmente se acepta, no. Es porque la oración solamente puede llegar al Padre por medio de Jesús. Él es el mediador. Él es quien intercede por nosotros delante del Padre. 1 Juan capítulo 2. ¿Qué dice Efesios 2:18? Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. ¿Por quién? Por medio de Jesús. Colosenses 3:17, mira lo que dice. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Entonces, todo háganlo en nombre de ¿quién? De Jesús, por medio de él, dando gracias al Padre por medio de él. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que nuestras oraciones, aparte que digan de una manera como ritual en el nombre de Jesús, que sepamos que solamente pueden ser oídas. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por medio de Jesús. Ok. Otra cosa. La oración solamente es eficaz y recibida por Dios cuando es con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso la oración no es algo que uno dice cualquier cabeza de pescado, no. Es algo serio también. Porque nuestra comunión con Dios es nuestra forma de adoración también a Dios. Fíjense lo que dice aquí Romanos capítulo 8, 26. Asimismo, nuestra debilidad de espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hay dos elementos aquí importantes. El Espíritu, el que nos ayuda a nosotros a pedir, porque nosotros no sabemos cómo pedir de manera natural. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a nosotros a poder pedir para ser escuchados por Dios, ¿cierto? Por medio de Cristo, pero también aquí hay algo bien importante, que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, las personas que oran y no tienen el Espíritu Santo, su oración no es efectiva porque no está el Espíritu Santo ahí mediando, ¿ya? Y si no lo hacen en nombre de Jesús tampoco, ¿ya? Eso también es importante. La otra cosa, cómo la oración, para que sea efectiva y eficaz como una forma de adoración, debe ser de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a su voluntad. Recordemos lo que decía el texto anterior. El Espíritu nos ayuda a pedir de acuerdo a su voluntad. Y obviamente su voluntad está expresa en la Escritura. Cuando nosotros oramos por nuestra propia cuenta, sin tener en cuenta lo que Dios ha mostrado por medio de su palabra, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir nada. ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago 4:3. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¿No? Entonces, la oración, como Dios nos la mostró, y después, en un momento determinado, yo sé que muchos de ustedes conocen bien el tema quizás, pero vamos a hablar referente al modelo de oración que Dios nos dejó en Mateo capítulo 6, también en Marcos, y en Lucas también, referente a la oración modelo, el famoso Padre Nuestro que se conoce, que ese es el modelo con el cual el Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos. En un momento determinado lo vamos a ver también, ¿ya? Para que vean cómo es que Dios norma la forma de orar, ¿ya? Lo que debe incluir una oración. Eso es lo que nos muestra el Padre Nuestro. Entonces, la oración no debe ser para satisfacción propia o para un beneficio propio, siendo que somos beneficiados por medio de la oración, pero no debe ser para satisfacer nuestra propia necesidad o nuestras propias pasiones, como dice acá, porque de ser así, obviamente esa oración no es oída por Dios de ninguna forma. ¿Ya? Fíjense el mismo Señor Jesucristo en el ejemplo máximo. Marcos capítulo 14, versículo 35. ¿Qué dice? Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Jesucristo diciendo que orando al Padre que de ser posible, de acuerdo a la voluntad de Dios, del Padre, no tuviese que pasar por eso. Recordemos lo que dice el otro evangelio. Dice: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las oraciones deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la manera. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debe ser por medio de Jesucristo. Si nosotros dejamos estos elementos a un lado, nuestra oración no va a pasar más allá arriba del techo. Va a chocar en el techo y ahí va a quedar. La oración, para que sea oída, debe ser de esta forma. Una forma también el Señor Jesucristo nos mostró que se puede orar por aquellos que aún no nacen todavía, o aquellos que van a venir después. Y este es el caso de nosotros, por ejemplo, aquí en la oración sacerdotal que el Señor Jesús hace en Juan capítulo 17, Él indirectamente está orando por nosotros. Fíjense aquí lo que dice en el versículo 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿A quién se está refiriendo? A los discípulos. No ruego tan solo por estos discípulos, sino también a los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Nosotros, por ejemplo, creemos en el Señor Jesucristo por medio del mensaje de los apóstoles y la predicación del Evangelio que ellos realizaron. ¿Se dan cuenta? O sea, se puede pedir por las generaciones. De hecho, Jonathan Edwards tenía la costumbre siempre de orar por las generaciones que venían después. Es una de las bendiciones que Dios nos da, de poder orar por nuestros descendientes, por personas que todavía nosotros, oramos por la iglesia, y puede que el Señor despierte, regenere a alguien, y nosotros estamos orando por él también, pero todavía no lo conocemos. Entonces esa es la idea. Él nos permite orar por personas que incluso aún no nacen, ¿ya? Pero está prohibido orar, o no tiene sentido orar por aquellos que ya murieron, por ejemplo. Fíjense en el ejemplo de David, cuando su hijo fallece. Recordemos que producto del pecado, ¿cierto?, con Betsabé, nace un hijo,
Dios lo enferma y en el proceso de agonía, David estuvo buscando al Señor, orando, clamando, ayunando para que el hijo sobreviviera. Pero cuando el hijo muere, miren lo que dice David. 2 Samuel 12, 22 al 23. Es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Okay. Entonces aquí él ya determinó no orar más y no ayunar más y no rogar más a Dios porque el hijo ya había muerto. Entonces aquí nos habla claramente de que nosotros no debemos orar por las personas que ya murieron, no tiene sentido. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, si hay una persona que lamentablemente no obedeció la fe del Señor Jesús, lamentablemente se va a estar ahí sufriendo por la eternidad, pero en el caso de aquellos que han puesto su fe en Cristo, tampoco tiene caso seguir orando por ellos, puesto que están mejor que nosotros. ¿Ya? Otra cosa importante, no se debe orar, la Escritura nos muestra que no se debe orar por los que cometieron pecado de muerte. ¿Ya? 1 Juan 5:16. Alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y no le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y ese es, y en este caso no digo que ore por él. Sí. El mí no sé qué hace ahí. Algo. El mí, claro. Bueno, hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. O sea, hay una forma, hay un pecado que aquí el apóstol Juan está diciendo que no se debe orar, ¿ya? No dice él no manda a que se ore por eso. Sí por otro tipo de pecados que no son de muerte. Ahora, lo vimos cuando analizamos la carta de 1 Juan. Vimos un poco contextualmente a qué se está refiriendo, porque algunos hacen un análisis un poquito más extenso y toman textos de Mateo para hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no va a ser perdonado, por ejemplo, y se hace un paralelo de eso. Pero a grosso modo lo que está hablando acá la Escritura, y en particular en el contexto de 1 Juan, se está refiriendo a aquellos que deliberadamente no habían creído en Cristo o habían negado a Cristo. A ellos está haciendo la aplicación de esto. Recordemos que había gente que decía que Jesucristo no había venido en carne y negaban a Cristo. Entonces aquellas personas que negaban a Cristo son aquellas que eran dignos de pecado, habían cometido el pecado de muerte, ¿ya? Por tanto tiene también la misma noción del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que obviamente alguien que rehúsa deliberadamente a Dios y maldice a Dios, por ejemplo, es alguien que cometió ese pecado. Entonces, si nosotros sabemos de alguien, aquí dice, hay un pecado que sí lleva a la muerte, en ese caso no digo que se ore por él. No es que lo prohíba, no lo prohíbe, pero no dice que se ore por él. O sea, ahí lo deja. No obstante, cualquier otro tipo de pecado sí se debe orar por el hermano. Y lo vimos en Gálatas capítulo 6, cuando dice llevar las cargas lo uno de lo otro, si alguno ha pecado, los otros que lo ayuden. Esa es la idea de Gálatas 6. O sea, habla de que si alguien ha cometido pecado, debemos orar por ese hermano que está cometiendo pecado. Pero si alguien que no es hermano, evidentemente, comete un pecado de muerte, ya no se debe o no es necesario, más bien, orar por él. ¿Ya? Entonces, la oración, algo maravilloso, hermano, un deleite, debiese ser para nosotros un deleite. Lamentablemente la oración es un pesar. ¿Quién de ustedes piensa que debería orar más? ¿Está claro? Porque la oración, evidentemente, es algo que es tan necesario, es tan gratificante, es tan maravilloso, pero lamentablemente nosotros no hacemos uso de esa herramienta de bendición y fíjense en esto, parte de la adoración a Dios. O sea, si nosotros estamos orando poco, quiere decir que nosotros no estamos adorando plenamente a Dios también. Tengamos cuidado con eso. Pero la oración, hermano mío, es poder. Es poder. La oración es el combustible para el obrar de Dios. ¿Ya? Es tan importante la oración y ahí nosotros vemos el mover de Dios siempre ha sido en función a la oración. Fíjense en lo que ocurría en la iglesia primitiva. Vimos que se convertían 3.000, después 5.000 y así como si nada. Pero ¿qué tenían en común?
Oraban todos los días en las casas, en el templo. Oración era parte cotidiana de la vida de los cristianos. De la misma manera nosotros lo vemos en la historia de la iglesia. Cada vez que hubieron grandes mover de arrepentimiento, hubo que también un gran mover de oración de parte de la iglesia. La oración es poder de Dios. Es poder de Dios. Nosotros salimos más bendecidos que de lo que perdemos, por así decirlo, por meternos con Dios a relacionarnos con Él, ¿ya? Fíjense lo que dijo este hermano, Juan Crisóstomo, del año 400, estamos hablando del siglo V, dijo lo siguiente: la potencia de la oración ha sujetado la fuerza del fuego, ha amordazado la furia de los leones, frenado anarquías, extinguido guerras, apaciguado los elementos, expulsado demonios, reventado las cadenas de la muerte, ensanchado las puertas del cielo, curado enfermedades, resistido fraudes, salvado ciudades de la destrucción, detenido el sol en su curso e impedido el progreso del rayo. La oración es una armadura todo suficiente, un tesoro ilimitado, una mina inagotable, un firmamento sin nubes ni tormentas. Es la raíz, la fuente, la madre de mil bendiciones. Oremos al Señor. Tengamos esa pasión también por buscar al Señor por medio de la oración, hermano mío. Es algo tremendo y es parte de la adoración a Dios. Es parte de la adoración a Dios. Y por último, referente a lo mismo, miren lo que dijo, y hace una cita histórica también, el hermano Charles Hodge. Dijo lo siguiente: esto naturalmente, refiriéndose al poder de la oración, dice, presupone que la oración es un poder. La reina María Estuardo, la sanguinaria, no estaba loca cuando dijo que le temía más a las oraciones de John Knox que a todo un ejército. En aquel entonces, María la sanguinaria era una reina que era la nieta de Isabel la Católica. Y como buena católica, ella era reina de Escocia, o sea, de Gran Bretaña en realidad, y John Knox vivía en Escocia. Entonces ella generó una persecución muy grande para con los creyentes, por los cristianos reformados, a los protestantes, ¿ya? Y los persiguió a muerte. Pero fíjense lo que esta mujer decía. Ella le temía más a la oración de John Knox, de un pastor, de un hombre, de un predicador, que de todo un ejército. Le tenía más miedo a eso. La oración, hermano mío, es poder de Dios, porque es la forma en la cual nosotros nos conectamos con la fuente de vida. Por tanto, no menospreciemos nunca, hermanos míos queridos, esa maravillosa bendición que Dios nos ha dado, y también obligación, porque es parte de la adoración, y la adoración es impuesta y es exigida por Dios, ¿ya? No perdamos nunca ese hermoso privilegio de orar y buscar al Señor. Dios mediante, la otra semana vamos a estar viendo